Continuar con nosotros aquí en Noticias desde la mañana. Vamos con más información porque ya le comentábamos hace unos momentos sobre la suspensión para la elección de jueces. Para seguir platicando sobre este asunto, saludo con mucho gusto a Norma de la Cruz. Ella es consejera del Instituto Nacional Electoral. Muy buenos días, consejera, ¿cómo está? Muy buenos días, Blanca. Bien, muchas gracias por la invitación. Gracias, consejera, por esta comunicación. Cuénteme, por favor, en qué parte de todo este proceso vamos en estos momentos allá en el Instituto Nacional Electoral, porque entendemos que mantienen la suspensión para comenzar con los trabajos que van a dar como resultado pues toda la organización de la elección el próximo año de pues todas las personas que integran al Poder Judicial. Así es, Blanca. Mira, ahorita, efectivamente, como mencionas, en el Instituto Electoral seguimos con esta pausa y esto es a partir de la posición de una mayoría de consejerías en el Consejo General, que considera que, bueno, se están agotando también, ayer y hoy se empezaron a recurrir a varios caminos legales, como pedir el sobreseimiento de los amparos, tener claridad sobre las suspensiones y bueno, esta es la posición mayoritaria. Hay quienes creemos que podemos iniciar los trabajos y seguir las rutas jurídicas, pero bueno, así es el colegiado y por esa razón seguimos con esta pausa. Y pues sí nos preocupa porque obviamente cada día que tardamos en formalizar los trabajos para iniciar la organización de este proceso extraordinario, pues es un día menos, ¿no? Claro. O más bien es un día de presión extra para a todo el personal, incluso también nos reduce tiempos para poder tener claridad. Y recordemos que este es un proceso que no se ha hecho antes, es nuevo, no sabemos, incluso vamos a tener que imaginar nuevas formas porque no hemos hecho algo así de este tamaño, con tantas opciones, y entre más pronto se pueda instalar la comisión temporal, pues más pronto podremos, por ejemplo, revisar el presupuesto, tomar estas definiciones, porque los tiempos efectivamente empiezan a correr y, por ejemplo, tenemos ya en unos días, se tendrían que instalar los consejos locales a nivel estatal y también tendríamos ya que estar en próximos días aprobando la estrategia de capacitación, y para hacer eso necesitamos tener definiciones importantes como cómo vamos a armonizar la geografía electoral con la geografía judicial, sobre todo ahora que ya con la resolución de la Suprema Corte de la semana pasada, pues nos dice que si van a elección los cargos a nivel de circuito y a nivel de jueces distritales. Entonces, sí sabemos que esto nos pone en una situación muy compleja. Claro. Pero obviamente también esto es parte de ser parte de un colegiado y en este momento esa es la decisión de la mayoría. Y si bien uno puede compartirla o no, yo en mi caso creo que podemos hacer las dos cosas. Pues estamos muy pendientes de las respuestas que nos puedan dar y obviamente, pues claro, tenemos que decirle a la ciudadanía que estamos muy conscientes que este proceso es complejo y en cuanto tengamos, o más bien la mayoría siente que hay suficiente claridad, porque obviamente estamos entre dos aguas. Por un lado, tenemos el mandato constitucional de organizar este proceso y por el otro lado tenemos también las suspensiones, los poco más de 200 amparos y también la presión porque un juez distrital ya empezó, no nos han notificado, pero es de conocimiento público que ya nos impuso la primera multa y no sabemos si esas se van a ir acumulando. Entonces, obviamente, como tratamos de explicarle a la ciudadanía, estamos en estos dos puntos donde tenemos que
que priorizar. Yo considero que tenemos que cumplir nuestro mandato constitucional de organizar procesos electorales y obviamente combatir también estos otros, las suspensiones, los amparos, porque ya hubo el primer sobreseimiento, ¿no? Donde no, porque esto ya es un tema electoral. Entonces esperamos que en los próximos días tener mucha claridad y poder anunciar formalmente que los trabajos para organizar este proceso, y estaremos también ahí solicitando su ayuda para difundir mucho la información de este proceso. Estaremos en breve lanzando convocatorias para el reclutamiento de supervisores electorales y capacitadores electorales. En fin, te empieza una movilización de un tamaño considerable, porque es un proceso federal y es un poco más grande de lo que hemos visto antes. Claro. Entonces, consejera, sí. Consejera, nos decía de estas multas a estos 11 consejeros. También quiero preguntarles sobre el análisis que está haciendo en estos momentos la dirección jurídica, justamente sobre estos amparos que van en contra de la reforma al Poder Judicial, y también preguntarle en lo que sí han avanzado, consejera, es en la aprobación del presupuesto precautorio, que también ha tenido pues muchísimas críticas porque es un monto bastante elevado. Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum decía que pues la democracia no nos puede costar tan caro, que tendría que ser más barato, porque pues este presupuesto precautorio que ustedes aprobaron es incluso mayor a todo el presupuesto federal de estas elecciones, de este 2024. Sí, por eso te decía de la importancia de formalizar los trabajos de organización de este proceso, porque este se hizo antes de que llegara la suspensión, como una proyección con base efectivamente con lo que costó el proceso pasado. Ahora, recordemos que a diferencia del proceso federal, donde se eligió presidencia, senaduría y diputaciones, esta vez estaríamos hablando de 6 boletas, ¿no? O sea, hay cosas muy... Y eso nos costó 8,000 millones, ¿verdad? Pues sí, pero aproximadamente. Entonces, imagínate que ahora si mantenemos, por eso tendríamos que iniciar los trabajos serios, porque si vamos a mantener, o se espera que se instalen el mismo número de casillas, es decir, poco más de 170,000, nosotros ahora tenemos suficientes materiales para 3 elecciones, ¿no? 3 urnas, 2 mamparas. Ahora, por eso si han vamos a tener presupuestado ustedes que podría costar más de 13,000 millones. Sí, yo creo que una vez que empecemos a revisar, ¿no? Y tengamos claridad de si vamos a instalar casillas como un proceso electoral, si podemos hacer centros de votación o si podemos hacer estas áreas geográficas, como lo hicimos en la consulta popular, donde se instalaron cerca de poco más de 50,000. O sea, esas son las definiciones que necesitamos tomar para revisar el presupuesto. También yo soy partidaria, por ejemplo, de que pudiéramos tener modalidades de votación digitales, por ejemplo, ¿no? ¿Eso saldría más barato? Por internet. Pues en una parte sí, porque ya tenemos un sistema de voto por internet, por ejemplo, pero no tanto en el decreto, en la convocatoria que emitió el Senado para que los 3 poderes emitieran sus convocatorias, no nos limita a eso. O sea, dice que puede ser en piloto y no es vinculante. Entonces, yo creo que sí es importante, y yo espero que tengamos todos la sensibilidad, porque este es un proceso, o sea, no te va a costar lo mismo, si no es lo mismo tener 6 urnas que 3 urnas, sobre todo si tenemos que mandar a hacer 3 urnas para cada una de las 170,000 casillas. Entonces, si esto lo multiplicas, imagínate el tamaño de cuántas urnas tenemos que mandar a hacer, y eso, entre más tiempo tardemos en mandarla a hacer la producción, boletas, no van a ser solo 330 millones, van a ser 660 millones, porque van a ser 6 elecciones. Claro, y entonces se viene toda una complejidad, porque
por ejemplo, a la hora de votar para los jueces, los magistrados, las magistraturas de circuito, cada estado, o sea, tendríamos 32 boletas diferentes, y para los jueces de distrito serían 300 modelos de boletas diferentes, una por cada distrito. Entonces, todo eso tiene una complejidad. Y si en la boleta además le quieren que pongan fotografías, bueno, eso va a elevar costos. Claro. Entonces, sí necesitamos tener en perspectiva que si queremos hacerla como las elecciones a las que estamos acostumbrados, con los mismos materiales, con los mismos estándares, pues vamos a tener que proveernos de todos esos materiales. Claro. Consejera, por último, preguntarle, estos más de 200 amparos promovidos en contra de elección de jueces, ¿siguen vigentes? Porque entendemos que están esperando ustedes, pues, el análisis de todas las repercusiones que podría traer, que están esperando ustedes el análisis de esta dirección jurídica, pero ¿siguen vigentes estos 200 amparos? Sí, bueno, ya tuvimos un acuerdo de que se van a explorar, o ya se están recurriendo a diferentes caminos legales. Uno es pedir el sobreseimiento de todos esos amparos, otro también es ir a la Suprema Corte. Hay quienes también hay esta propuesta de ir a la judicatura, porque si la misma Suprema Corte te dice que esta es una reforma de carácter electoral y entonces no aplican o no los amparos. Entonces se están recorriendo ya esos caminos, ya se iniciaron estos, que se busque, digo, por un lado el sobreseimiento de estos amparos, que tengamos claridad si aplican o no las suspensiones, si podemos ya seguir trabajando. Entonces, ese es, y lo que se están haciendo en estos días, se estará haciendo desde el instituto, pues es combatir todas estas suspensiones a partir de diferentes acciones legales. Entonces, se está caminando en esa vía. Obviamente, nosotros estamos muy cuidadosos. Claro. ¿No? Pues ahí porque lo tenemos. Sí, estamos en una situación, digamos, complicada, y Claro. lo mejor es tener pues la certeza jurídica, claro, para que nosotros como órgano operativo, técnico, que tenemos que organizar la elección, sí, claro, podamos dedicarnos de lleno a esto. Por supuesto. Y no dedicar nuestros recursos y el tiempo precioso a combatir todos estos amparos, claro, y suspensiones. Pero con todo esto, consejera, en 2025 sí va a haber elección del Poder Judicial, elección de jueces, magistrados y ministros. Pues ese es el mandato constitucional y tenemos que cumplirlo. Claro. Entonces estaremos trabajando a jornadas dobles para poder realizarlo, ¿no? Pues ahí lo tenemos, consejera del Instituto Nacional Electoral, Norma Irene de la Cruz. Muchísimas gracias por esta comunicación. Y muchas gracias, Blanca, y estamos a la orden. Una vez que tengamos más información, sí, estaremos felices de compartirlas. Gracias y muy buen día. Ahí lo tenemos, gracias, consejera. Bueno, pues esto es lo que está sucediendo allá en el Instituto Nacional Electoral, porque continúan estas suspensiones para, pues, continuar, para empezar estos trabajos rumbo a la elección de los integrantes del Poder Judicial en 2025. Y ahora